antiguos bajo cielos de fe, héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz nos responde. Bien, Estudia la historia. estamos para la gloria de Dios. Les saludo a cada uno de ustedes. Amén. Les saludo de una forma muy especial a cada uno de ustedes, hermanos, que ya se han conectado. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente, agradeciendo siempre a nuestro Dios esta hermosa oportunidad que nos da de estar en este espacio para escudriñar su palabra, para estudiar a través de su palabra, para conocer más y más de nuestro Dios. Les saludo a cada uno de ustedes cordialmente una vez más, hermanos. De verdad que me contenta que se haya podido conectar cada uno de ustedes. Don Milton, Gustazo, hermano Elías, Pastor Ezequiel Barrientos Peñailillo, Pastor Ezequiel Barrientos, hermano David. Amén. Qué bueno que te hayas podido conectar, hermano David. Hermano Rodrigo, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Qué bueno que estés con nosotros el día de hoy. Hermanos, vamos a continuar. Esperamos terminar el día de hoy, aunque estamos comenzando un poquito tarde, hermanos. Esperamos terminar el día de hoy con la ayuda de nuestro Dios, finalizar, digámoslo así, la época el tiempo de Josué. Amén. Así que sin más preámbulos, quiero invitarle a que me acompañe, si está en su posibilidad, a hacer esta oración, hermanos. Le invito a que me acompañe a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios de la gloria, en esta tarde delante de tu presencia, Señor, primeramente te agradezco por tu bondad, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te doy por este momento, Señor, junto a mis hermanos, Dios de los cielos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos tomarnos este espacio, tomarnos este tiempo, Señor, para estudiar tu hermosa, tu preciosa palabra, Señor, y conocer cada vez más y más de ti, Señor Jesús, desde el Antiguo Testamento, Señor, según lo que tú nos permitas ir conociendo, Señor, lo que tú nos vayas revelando, Señor, de tu palabra preciosa, Padre Santo. Vamos a ir creciendo en conocimiento, Señor, para servirte mejor, para adorarte mejor, Señor, para que nuestro amor, Señor, cada día crezca, así como tú nos permites, Señor, que nuestro conocimiento también crezca, Padre Santo. Ruego bendiga a mis hermanos que están conectados, ruego bendigas cada familia, Señor, representada por ellos, Señor, a cada uno de los que se van a conectar a lo largo de esta transmisión, Señor, te ruego, Padre Santo, que seas tú dándonos revelación de tu palabra, Señor, dándonos de esa preciosa bendición que no añade tristeza. Gracias, Señor Jesús. Ruego una vez más tu dirección, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, sin más preámbulos, le invito, amén, a que abra su Biblia, hermanos, saludando también a mi hermano Carlos. Que el Señor Jesús le bendiga junto a su familia. Mi hermano, qué bueno que haya podido conectarse. Estamos justo comenzando, hermanos, con la lectura. Acabamos de orar y vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Josué. Amén. Bienvenido, hermano David Quiero. Qué bueno, hermano David, que se haya podido conectar. Un saludo a su familia. Hermana Dayana, que también nos acompaña. Hola, hola. Saludos a todos, bendiciones. Vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Josué, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el glorioso nombre del Señor Jesús. Aconteció muchos días después
que Jehová diera reposo a Israel, que todos sus enemigos alrededor. Amén. Muchos días después de que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Amén. Que Josué, dice su palabra, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Luego vamos a leer el versículo 3. Amén. Aconteció muchos días después. Comienza este capítulo número 23, hermanos y hermanas, de Josué. Amén. Estoy aquí todavía acomodándome, hermanos. Estoy aquí en un lugar improvisado. Amén. Ayúdanos, Señor Jesús, a avanzar en esta hermosa tarde. Hemos llegado a este momento, hermanos. A lo largo de estas semanas hemos estado estudiando, bendito sea el nombre del Señor Jesús, la historia del origen del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Amén. Y bueno, la semana pasada usted recuerda lo que estábamos hablando, hermanos. Finalizamos con la repartición de las tierras. Estuvimos también hablando acerca de las ciudades de refugio, acerca de las ciudades de los levitas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos y hermanas. Y ahora estamos aquí en este momento cuando la Biblia comienza diciendo que ya habían pasado muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Ya ellos habían tenido victoria, hermanos, en el norte, habían tenido victorias en el sur, habían tenido victoria en toda la tierra de Canaán. Lo hemos estudiado a lo largo de estas semanas. Y luego Josué terminó de repartir todas las tierras, amén, a las tribus, toda la tierra de Canaán. Y luego se decretaron las ciudades que iban a ser ciudades de refugio. También lo vimos la semana pasada. Gloria a Dios. Y luego, hermanos, luego de eso también se hablaron de las ciudades de los levitas. Amén. Todo eso, hermanos, hasta ahí llegamos la semana pasada, gloria a Dios, hasta ese momento de las ciudades de los levitas. Estamos en un momento ya casi en los últimos días de Josué, hermanos, y estamos sintetizando los últimos acontecimientos, las últimas tareas, por decirlo de una manera, de Josué. Josué, hermanos, fue un líder militar estratégico. Hay muchas cosas que dan vuelta en torno a la vida de Josué, hermanos. Hay muchas cosas que hay que entenderlas, hay que contextualizarlas para ver la gran diferencia que hay, hermanos, o que hubo, gloria a Dios, entre Moisés y Josué. Aunque ambos fueron líderes, no era el mismo ministerio. El ministerio de Moisés era muy distinto al ministerio de Josué. El ministerio de Moisés era más del índole de profeta, mientras que el ministerio de Josué era más de líder militar, de líder, hermanos, digámoslo así, en este caso, de todo el pueblo de Israel. Era un líder estratégico, Josué, era un líder militar, Josué, y lo vimos en varias ocasiones hablando de este tema, cómo organizaban estrategias. Amén. Eran muy distintos los liderazgos de estos dos varones, pero coincidían en una cosa, y es que ambos fueron fieles a Dios, ambos fueron fieles a la palabra de Dios. Hermanos, es muy difícil hablar de Josué y decir Josué se equivocó en esto, Josué se equivocó en aquello, porque fue un varón que
fue bastante recto, amén, en su forma de proceder, en su forma de ser, hermanos. Casi perfecto fue Josué, amén. Yo a nivel personal pudiera señalar solamente dos ocasiones que incluso en cierta forma pueden ser entendibles por lo que estaban viviendo, pero solamente en dos ocasiones pudiésemos decir que Josué se pudo haber equivocado. De resto, hermanos, la Biblia nos demuestra cómo Josué demostró fidelidad desde su juventud hasta su vejez. En estos últimos días, hermanos, vemos a un Josué ya anciano, ya un Josué de avanzada edad, hermanos. eh, Dios le recuerda, amén, a Josué que tenía que repartir toda la tierra y es lo que él hace. Le recuerda que tenía que organizar a toda la nación, hermanos, que todavía no era considerada como una nación, pero que estaba pronto, hermanos, a convertirse en una gran nación. Y Josué tenía la responsabilidad de dejar todo esto organizado. Muy distinto a Moisés, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Josué no solamente tenía que dirigir el pueblo hacia la tierra prometida, sino que él tenía que dejar una estructura, hermanos, pudiéramos decirlo así, una estructura política o de gobierno, una forma, hermanos, en la que se iba a dirigir esta nación. No era simplemente llegar, pelear, echamos fuera unos cuantos, digámoslo así, enemigos, conquistamos las ciudades y ya, puedo morir en paz. No, Josué tenía una responsabilidad de dejar, hermanos, algo bien organizado, estratégicamente hablando. Una nación, hermanos, debe estar organizada, deben tener leyes, deben tener, hermanos, una estructura bien fundamentada, porque de lo contrario la nación pues simplemente dejaría de existir. Y las leyes ya las tenían, porque Dios se las había hecho llegar a través de Moisés. Y muchas de las cosas que hizo Josué era cumpliendo lo que Dios había mandado incluso en tiempo de Moisés. Bien, aprovecho para saludar a mi hermana Patricia. Bienvenida, mi hermana, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Continuando con esta introducción, hermanos, gloria a Dios. Josué le dio cumplimiento a muchos mandatos que Dios había dejado desde Moisés. Por ejemplo, el echar suertes para repartir la tierra fue un mandato de Dios, Josué lo cumplió. Establecer ciudades de refugio, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán, fue un mandato de Dios, Josué lo cumplió. Las ciudades de los levitas fue un mandato de Dios, Josué lo cumplió. Amén. Josué estaba ejecutando la voluntad de Dios, y en muchas ocasiones Josué actuó como una especie de profeta. ¿Por qué? Porque el profeta recibía la voluntad de Dios y la manifestaba al pueblo. Y en muchas ocasiones vemos a Josué recibiendo palabra directa de Dios. De hecho, Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Cuando Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando Dios le dice a Moisés, a Josué, le dice, Josué, ¿qué estás haciendo? Levántate. Esto es lo que ha sucedido. Alguien ha cometido pecado. Dios le hablaba directamente a Josué, hermanos. Así nos lo da a entender la palabra. Entonces, esto era parte de la labor de un profeta. Amén. De hecho, hermanos, vemos aquí en el capítulo, gloria a Dios, me voy a adelantar un poquito, pero es necesario. En el capítulo que sigue, al que estamos leyendo, el capítulo 24 de Josué. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Paulina. Bienvenida, mi hermana. Gloria a Dios. En el capítulo 24 dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué está haciendo Josué? Está transmitiendo al pueblo de Israel
palabra de Dios. Y eso es lo que hacían los profetas. Entonces, aunque Josué no fue un profeta, en ciertos momentos específicos hizo papel de profeta. Josué, hermano, se convirtió en un líder. Recordemos que hubo un momento en el que Dios le dice a Moisés, le dice, dale de lo que tú tienes, de eso que tú tienes, llámese virtud, llámese fama, hermanos, llámese de eso, de ese renombre que tú te has generado delante del pueblo de Israel. De eso tú le vas a dar a Josué, para que así como te seguían a ti, Moisés, le dice el Señor nuestro Dios, para que así como te seguían a ti, así también puedan seguir a Josué. Y así fue, hermanos. La Biblia claramente dice que el pueblo no se apartó de Dios, ni se fue en pos de dioses ajenos o dioses paganos, todo el tiempo que vivió Josué y todo el tiempo que vivieron los ancianos que había establecido Josué. Muchos de ellos existían ya o estaban establecidos como representantes incluso desde que estaba Moisés. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Rosina. Bendiciones, mi hermana, que gusto que se haya podido conectar en este día. Amén. Estamos hablando de los últimos instantes, hermanos, en la vida de Josué. Aprovecho para recordarles también que en cualquier momento que usted desee, hermanos, participar, si quiere hablar, puede solicitar el derecho de palabra, hermanos. Si quiere, puede utilizar la casilla de texto, hermanos, para escribir cualquier cosa que usted desee participar, preguntar o aportar, si quiere, como muchas veces lo hacen, hermanos, compartiendo versículos, que me agrada cuando participan de esa manera. Y si quisieran hablar también, hermanos, pueden solicitar el derecho de palabra. ¿Amén? Recordarles que estamos estudiando capítulos netamente históricos. Amén. Pero que igual podemos tocar otros temas dentro de lo que se puede, aprovechando bien el tiempo. Amén. Así que, hermanos, continuando, gloria a Dios, estamos aquí en este momento de Josué. Ya repartió la tierra, ya instauró las ciudades, gloria a Dios, de refugio, la de los levitas. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, llegamos al primer discurso de despedida de Josué. Dos discursos, al parecer, dio Josué en sus últimos días. Amén. El primero de ellos, en el capítulo 23, fue el que leímos comenzando. No, nos muestra un panorama, hermanos, que si usted solamente lee el versículo 2, se va a dar cuenta de un gran panorama. Mire cómo dice la palabra de Dios, capítulo 23 de Josué, versículo 2. Amén, dice, llamó a todo Israel. Amén, este es Josué, ¿verdad? Llamó a todo Israel, a sus naciones, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Amén. ¿Qué nos está diciendo este versículo en particular? Josué está llamando a sus ancianos, amén, a sus príncipes, jueces y oficiales, hermanos, cuatro figuras claramente marcadas aquí. Esto nos está hablando de una estructura organizacional, hermanos. Ancianos, que son los representantes de las 12 tribus de Israel. Estos príncipes, hermanos, muchos de ellos vendrían posteriormente a convertirse en ancianos. Es decir, muchos de ellos eran hijos de estos ancianos, muchos de ellos iban a cumplir luego este rol. Eran principales, hermanos, de la ciudad, de las familias quizás más importantes de las 12 tribus de Israel, hermanos. Sus jueces nos da a entender de que ya existían jueces, y si usted hace memoria se va a dar cuenta de que estos jueces fueron instaurados por Moisés.
ya en el tiempo de Moisés existían los jueces, hermanos. Y ahora en el tiempo de Josué todavía sigue existiendo esta figura de los jueces. Amén. Luego habla de los oficiales. Amén. Toda una estructura organizacional. Una nación, hermanos, pudiéramos decir distribuida en 12 tribus, 12 territorios. Una nación, pudiésemos decir, compuesta por 12 estados o por 12 provincias, hermanos. Y en cada uno de estos estados o provincias o tribu, en este caso, tenía un líder, que puede ser un gobernador, que puede ser un alcalde. Era el anciano. Pero a su vez, hermanos, tenían jueces quienes se encargaban de juzgar como Dios lo ordenó justamente. Decía, no acepten soborno porque esto alteraría, hermanos, quizás el juicio. O quizás no, evidentemente, si aceptaran soborno, pues el juicio no sería justo. Amén. Un sistema de gobierno. Ellos juzgaban no según lo que ellos pensaban que era justo, ellos juzgaban según las leyes que ya estaban establecidas. Amén. Y estaban los oficiales, la fuerza militar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Solamente este versículo nos da un panorama de una gran estructura, hermanos, que ya estaba establecida, ya existía, hermanos. Allí en este capítulo 23, que dice Josué, yo ya soy viejo y avanzado en años. Hay una clara diferencia entre Moisés y Josué, hablando de los últimos días. Josué ya se sentía viejo, o ya lo sabía, hermanos, y Dios se lo había dicho también. Recordemos un par de capítulos atrás, Dios le dice a Josué que ya él no podía seguir peleando porque ya estaba anciano, ya estaba avanzado en edad, que tenía que dedicarse a otras cosas. Entre otras cosas, hermanos, era todo el tema de la organización. Tenía que dejar todo bien organizado, hermanos. Esa era su última labor importante. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana María Eugenia, que se incorporó, a mi hermana Ángela también desde Venezuela, está conectada junto a su familia. Saludos y bendiciones. Amén. Hermanos, continúo. Josué entonces en estos últimos años termina de organizar todo, hermanos, y llegamos a este punto en el que él reúne a el pueblo. Le dice, yo ya soy viejo, yo ya estoy avanzado en años, y ustedes, le está diciendo Josué, hermanos, esto, gloria a Dios, es el capítulo 23, aleluya, de Josué, capítulo 23. Josué les está diciendo, ustedes ya han visto todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. Ya habían pasado muchos días después de que Jehová Dios diera reposo a Israel de todos sus enemigos. En otras palabras, ya no estaban en guerra. Tenían cierto tiempo, tenían con reposo. Muchos días, dice la palabra. Pudieron haber sido años o meses. Amén. Bien, hermanos. Gloria a Dios. Luego dice, hermano, la palabra de Dios, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Ya ustedes vieron lo que ha sucedido en toda la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios lo ha hecho. Él ha peleado por nosotros, le dijo. Gloria a Dios. Él ha peleado, hermanos, por nosotros, le dice, aleluya, Josué al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Luego, hermanos, vamos a ver, aleluya, que él sigue diciendo, he repartido por suerte. Luego más adelante sigue hablando, Jehová vuestro Dios echará delante de vosotros y las arrojará. Estaba hablando de aquellas ciudades
aleluya, que hermanos, está hablando de aquellas ciudades, gloria a Dios, de aquellas ciudades que todavía no habían sido conquistadas, habían sido entregadas en heredad, pero no habían sido conquistadas. Amén. Dice, Josué les está diciendo, Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará. Amén. De delante de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso era lo que les estaba diciendo. Amén. Luego le dice, esforzaos, pues mucho. Mira lo que le está diciendo Josué, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces aquí sale a relucir o a resaltar ese líder espiritual en el que se había convertido Josué. No les dijo esfuércense en ir a pelear, en ir a conquistarla, a echar fuera a sus enemigos porque Dios está con ustedes, esfuércense en ir a pelear. No, no, no. Él está diciendo esfuércense mucho en guardar y en hacer todo lo que está en el libro de la ley. Aquí resalta este líder espiritual, hermanos, que fue Josué. Más allá de un líder militar, más allá de un guerrero, hermanos, pudiéramos decir el comandante del ejército de Israel. Más allá de todo esto, Josué, su última función fue dejar bien claro la parte espiritual, y aquí comienza haciendo énfasis Josué en lo importante que era para el pueblo, amén, seguir guardando la ley que había quedado allí. Esfuércense, amén, no se aparten de esta ley. ¿Para qué? Para que no te mezcles, para que no se mezclen con estas naciones que todavía están entre vosotros. No se mezclen con estas naciones, no hagan mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Amén. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y allí, hermanos, allí Josué les estaba dando a través de este discurso estas últimas palabras. Era una advertencia para todo el pueblo, hermanos, de que no fuese a aliarse con estas personas paganas, amén, estas personas idólatras que todavía habitaban en algunas partes alrededor de donde ellos estaban. Ellos tenían que echarlo fuera, así como lo hizo Josué, obedeciendo la palabra de Dios. Ese era el mandamiento de Dios. Y este primer discurso de Josué, hermanos, es una advertencia al pueblo de Israel contra alianzas con paganos e idólatras. Mire lo que les dice Josué al pueblo. Les estaba diciendo, hermanos, saben que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. Esto, hermanos, era lo que Josué les estaba diciendo al pueblo que iba a suceder si ellos, hermanos, se apartan de la ley de Dios, si ellos se unen, hermanos, a lo que resta de las naciones que estaban allí, que habían quedado con ellos, si ellos concertaban matrimonios con ellos, y se mezclaban con ellos, y ellos se mezclaban con el pueblo de Israel. Eso es lo que le estaba diciendo Josué. Dios no va a arrojar más a estas naciones. Te van a quedar a los lados, a los costados, como tropiezo, como azote para vuestros costados, como espinas para vuestros ojos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, hermanos. Miren esta palabra tan preciosa que les estaba diciendo Josué, hermanos. Es la misericordia de Dios. Esto no se lo inventó Josué. Dios le tuvo que haber inspirado a Josué estas palabras. Les estaba advirtiendo de que no fuesen a hacer todas las cosas que usted sabe que después
ellos hicieron. Amén, lamentablemente. Pero allí estaba la advertencia antes de que eso sucediera. Es la misericordia de Dios y tenemos que estar atentos porque muchas veces Dios nos habla. Muchas veces Dios nos habla, nos dice algo, nos dice y muchas veces o hacemos oídos sordos o lamentablemente no entendemos la voz de Dios y venimos y pum y caemos, hermanos, y cometemos, aleluya, terribles equivocaciones por no escuchar la voz de Dios. Dios les estaba advirtiendo al pueblo de Israel lo que iba a pasar si ellos no obedecían su ley, si ellos no guardaban su ley. Amén. Versículo 14. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Josué prácticamente se estaba despidiendo. Reconoce pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, Dios es justo y Dios lo que promete, Dios lo cumple. Amén. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, vemos la gloria de Dios. Vemos su mano poderosa a nuestro favor. Cuando usted y yo, hermanos, seguimos la palabra de Dios, vivimos como verdaderos hijos de Dios, vemos el respaldo de Dios en nuestra vida y Dios está con nosotros, Dios pelea por nosotros, Dios nos guarda, Dios nos cuida, nos protege, nos guía, hermanos, nos lleva a la entrada, a la salida, a donde sea que vayamos. Amén. Pero Él es justo y es fiel para cumplir su palabra cuando no somos fieles, cuando aunque su palabra dice, aunque somos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Esto no debe malinterpretarse. Amén. Cuando usted no cumple la palabra de Dios, va a llegar un momento en el que usted tiene que pagar las consecuencias de sus actos, hermano. Dios es justo, hermanos, en todo sentido. Bendito sea su santo nombre. Amén. Por tanto, esto era lo que estaba sucediendo en este último discurso de Josué. No les ha faltado ninguna de las cosas que Dios les prometió. Todas las palabras que Dios dijo se ha cumplido, les dijo Josué. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho. Y esto era lo que yo les estaba tratando de decir, pero Josué no fue tan sutil a la hora de decirlo. Dice Josué, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. En resumen, capítulo 23 de Josué, este primer discurso de Josué, una gran advertencia, palabras inspiradas por Dios acerca de lo que el pueblo tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, hermanos. Comparando con Moisés, cuando Dios le dice, ha llegado el momento en el que te vas a reunir con los tuyos. Amén. Ya ha llegado el momento de partir. Despídase del pueblo. Ya usted no va a poder continuar adelante. Lo que hizo Moisés fue decirle a Dios, Señor, por favor, levanta a un varón que dirija a tu pueblo, que lo guíe, porque ellos se van a perder como ovejas sin pastor cuando yo no esté con ellos. Amén. Y allí Dios le dice a Moisés, tranquilo, que ya yo había preparado a ese varón. Se llama Josué. Tú lo conoces, fue tu discípulo durante 40 años. Él va a ser tu sucesor. Amén. Ahora Josué llegó al momento cumbre de su vida, cuando ya él sabe que está en sus últimos días. Josué no le pide a Dios un sucesor. Josué no ora a Dios para que levante a un líder que sea como él.
para que guíe al pueblo y no se descarríe como oveja sin pastor. ¿Sabe usted, hermano, por qué? Pudiera preguntarse. No sé si concedo alguna oportunidad. No sé si alguien pudiera decirme por qué Josué no pide, hermanos, un sucesor, así como lo hizo Moisés. Amén. Es algo que debe llamar la atención. Amén. ¿Por qué Josué no pide un sucesor? Aprovecho para saludar a mi hermano Antonio. Bienvenido, mi hermano. Qué gusto que se haya podido conectar. La semana pasada estaba conectado mi hermano Jefferson y él tocaba un poco este tema con respecto a por qué Josué no dejó un sucesor. Amén. ¿Sabe algo, hermano? El legado de Josué iba a ser distinto al de Moisés. Josué, hermanos, no tenía por qué dejar a un sucesor porque no le correspondía a él. No le correspondía a Josué nombrar un sucesor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No era no tenía esa potestad. Dios en ningún momento le había siquiera insinuado. Ni siquiera se habla de que Josué tuviese un discípulo, así como Moisés tuvo a Josué a su lado durante todo el trayecto en el desierto. No se menciona por ninguna parte, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El legado de Josué iba a ser otro, hermanos. No un sucesor, no una persona, porque la razón por la cual existió una persona o una figura, llámese Moisés en primer lugar y llámese Josué en segundo lugar, era porque la tarea que iba a cumplirse o a realizarse lo ameritaba. Amén. El pueblo necesitaba a una persona que hablara con Faraón, a una persona que manifestara la voluntad de Dios, a una persona que guiara a todo el pueblo, aleluya, desde la salida de Egipto hasta la llegada de la tierra prometida. Y ese fue Moisés. Era necesario y allí estuvo ese líder. Luego de Moisés, ya anciano, ya lleno de años, él no podía, hermanos, y también por lo que había sucedido, usted sabe lo que sucedió con Moisés y con Aarón, él no podía entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, era necesario de una persona que liderara ya no tanto desde un punto de vista espiritual, porque ya todas las leyes que Dios había determinado habían sido manifestadas a Moisés. Ahora lo que se necesitaba era un líder militar, por decirlo de una manera. Un comandante de un ejército que pudiera con espada en la mano entrar, demostrar, aleluya, ciertas habilidades en batalla, porque ahora venía el momento de las batallas, de la conquista, hermanos, de la tierra. Y no es que ellos lo hicieron por su fuerza, porque Josué mismo lo dijo, hermano. Dios es quien nos ha dado la victoria. Amén. Pero era necesario de esta persona que se encargara de liderar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Ahora, una vez estando en la tierra prometida, hermanos, Josué lo último que hace es dejar una organización bien distribuida. Hermanos, cada tribu tenía un respectivo líder que eran los ancianos. Cada tribu tenía sus príncipes, cada tribu, hermanos, tenía sus jueces, cada tribu tenía sus oficiales, hermanos. Amén. Y por si esto fuera poco, y lo más importante de todo, que no lo estoy mencionando porque aquí no aparece en esta primera estructura, hermanos, es que Dios ya había determinado lo que se conoce como el sacerdocio. Por lo tanto, si los ancianos querían saber la voluntad de Dios con respecto a un tema, lo único que tenían que hacer era ir donde el sumo sacerdote y éste consultar a Dios y Dios responderle a través del efod, a través del urín y el tumín. Dios le iba a manifestar
su decisión o su voluntad, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el legado de Josué? La estructura organizativa de la nación que ahora sería Israel, el país o la nación, amén, de Israel. Eso sería el legado de Josué, esta organización bien estructurada, hermanos. Por eso es que Josué no iba a dejar un líder, porque ya no se necesitaba de un líder. ¿Quién iba a ser la máxima autoridad del pueblo de Israel? Dios mismo. Ese fue el diseño de Dios. Él iba a ser, vamos a decirlo así, la cabeza, hermanos, el rey de reyes, el todopoderoso. Él iba a ser el rey de toda la nación de Israel. Amén. Y este rey, hermanos, iba a estar con su pueblo como lo había demostrado tanto en el desierto como en la conquista de la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Se habla entonces de que, hermanos y hermanas, ahora estamos hablando, gloria a Dios, de una estructura tan tremenda que incluso si usted quiere, hermanos, podemos darle un nombre. Amén. Pudiéramos hablar, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pudiéramos hablar, hermanos, de una teocracia. Amén. Pudiéramos hablar de una teocracia. ¿Y qué es, hermanos, esto, hermanos? ¿Qué es una teocracia? Gloria a Dios. El Señor, nuestro Dios, había, hermanos, establecido esto, hermanos. Israel debía ser una teocracia. Dios, el Todopoderoso, era el rey. Amén. De este pueblo. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Hasta este momento este Rey de Reyes le había dado la victoria, aunque físicamente no estaba allí. Hermanos, ellos podían ver el respaldo de Dios, cómo se glorificaba, hermanos. Ellos podían ver cómo Dios se glorificaba. Amén, con todas las señales, con todos los milagros que Dios hizo delante de ellos en el Antiguo Testamento. Así que esto, hermanos, sería el primer discurso de Josué. Voy a avanzar porque no me quiero quedar sin tiempo. Quiero finalizar el día de hoy, hermanos, con este tema. Voy a avanzar porque inmediatamente nos ubicamos en el segundo discurso de Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué. Y aquí, a diferencia del discurso anterior, aquí nos dan un lugar. Amén. Aquí se nos habla de un lugar específico. Dice que Josué reúne a todas las tribus de Israel en Siquem. Amén. Allí en Siquem iba a suceder esta última palabra de Josué. ¿Por qué Siquem? No sé las razones por las cuales Josué escogió Siquem. Era un punto estratégico, sí, era un punto más o menos central, sí, pero aparte de eso también era un lugar simbólico. En Siquem Abraham tuvo un pacto con Dios. En Siquem también Jacob pactó con Dios. Amén. Lo que hace Josué aquí, hermanos, le dice a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. En esta parte él dice: así dice Jehová, Dios de Israel. Entonces les dice: yo tomé, o Dios de Israel dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Comienza a darles o a recordarles un poco la historia y a hablarles del carácter de Dios. Dice: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón. Herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Saqué a vuestros padres de Egipto. Amén. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería.
Cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros. Amén. Estoy saltándome muchas partes porque para no durar tanto, pero más o menos usted entiende lo que Josué está diciendo. Josué le está recordando, amén, todo lo que había sucedido a través de lo que Dios le estaba diciendo a Josué que hablase. Yo os introduje a la tierra de los amorreos, amén, mas yo los entregué, amén, en vuestras manos, porque ellos se levantaron contra el pueblo de Israel, dice, pero Dios dice, mas yo los entregué en vuestra mano. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, amén, rey de los moabitas, peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Balaam, hijo de Beor? Amén. Mas yo no quise escuchar a Balaam, dice Dios, aleluya, por medio de Josué, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Amén. Josué le estaba transmitiendo la palabra de Dios directamente. Es Dios el que estaba diciendo esto por medio de Josué. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste. Y mire cómo le dice Dios al pueblo de Israel, las ciudades que no edificaste, amén, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste y coméis. Ahora pues, ahora sí, hermanos, primero les recuerda todo hasta el momento en el presente y le dice, ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Voy a detenerme en este versículo 14. Amén. Porque aquí pudiésemos pensar varias cosas, pudiésemos llegar a varias conclusiones cuando dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Nos da a entender de alguna manera como que ellos tienen entre ellos dioses paganos. Amén. Y no sería de extrañar, hermanos, que de pronto alguno tuviese un medallón, una moneda, hermanos, un collar, algunas piedras, algo que represente, hermanos, quizás a un dios pagano. Amén. Recordemos que cuando ellos estaban en el desierto, bueno, o los padres de los que ahora están delante de Josué, hermanos, le pidieron a Aarón que les hiciese un becerro de oro. Y ellos comenzaron a adorarle. Amén. Luego, estando antes de llegar a la tierra de Canaán, recuerden lo que pasó en Baal-peor. Amén. Cuando murieron 24,000 varones. Muchos se fueron en pos de dioses paganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incluso también recordemos a Jacob cuando iba de regreso de donde estaba viviendo. Amén. Jacob, cuando iba con su familia y sabía que se iba a encontrar con Esaú, él les dice, aleluya, o más bien nos enteramos por las Sagradas Escrituras de que creo que era Raquel, una de sus mujeres, hermanos, que tenía un dios pagano oculto que le pertenecía a su padre y se lo había llevado para el viaje, para el camino. Amén. Entonces es probable que todavía quedara por allí y llegamos a esta conclusión por el discurso que están recibiendo. Primero la advertencia que reciben acerca de lo que pasaría si ellos se van en pos de otros dioses. Ahora palabra de Dios por medio de Josué diciéndole, teman ahora a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Parece que todavía queda algo por allí, hermanos, en algunos casos, no voy a decir que en toda la nación, pero parece que en algunos casos todavía había cierto remanente
de dioses paganos. Recordemos que en toda la tierra en la que ellos están, en todo su alrededor, todas las naciones que estaban, adoraban dioses paganos. Amén. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. De pronto, hermanos, no era algo físico, sino algo dentro, hermanos, en el corazón de muchos. Tal vez estaban divagando entre dos pensamientos. Algunos quizás habían visto algo, habían experimentado algo, quizás, hermanos, o simplemente como parte de la misma advertencia, hermanos. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Entonces parece que incluso aquellos dioses paganos que se adoraban en Egipto, hermanos, producto por la cual el pueblo le pide a Aarón que le haga este becerro de oro, parece que parte de esas costumbres todavía quedaban por allí, hermanos, rezagadas en algunos con respecto a esta creencia o ideología que quizás muchos adoptaron estando en Egipto, porque fueron varias generaciones las que estuvieron allí en Egipto, hermanos, y esta última generación a la que Josué se está dirigiendo, recordemos que ya todos sus padres habían muerto antes de entrar a Canaán por causa de su desobediencia, hermanos. Entonces parece que por allí quedaban ciertos rastros de estas costumbres de dioses paganos. Y él le dice ahora, hermanos, versículo 15, esta frase tan célebre, tan conocida, amén, de Josué. Dice, hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, amén, si a ustedes, pueblo de Israel, les parece mal servir a Jehová, escoged hoy a quién vas a servir. Este es el momento en el que tiene que decidir, les estaba diciendo Josué. Ahora escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, amén, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, amén, escojan a quién van a servir, a Dios o a dioses paganos, al verdadero Dios, el cual ustedes han visto su gloria, o a los dioses paganos, los cuales no han demostrado tener alguna clase de poder. Amén. Y aquí Josué dice esta frase tan mencionada, tan conocida, cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay una mención que algunos pudieran pensar, hermanos, se extiende a las tribus. Cuando Josué habla de casa, algunos pudieran pensar que se extiende a tribus, amén. En el caso de Josué, cuando habla de su casa, hablaría de la tribu completa a la que él pertenecía, o está hablando de algo más íntimo, de más cercano, amén. Cuando Josué habla de mi casa, específicamente en el contexto, en este versículo, en lo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, él está hablando no solo de una estructura física, sino que él está hablando de su hogar, hermanos. Él está hablando de su hogar como tal, de toda su descendencia, incluso hasta de los mismos siervos que probablemente tenía, hermanos. De todo lo que dependía de él, mi casa, amén. Josué abarcó todo eso con una determinación digna de admirar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren irse en pos de otros dioses, ya eso es su decisión. Josué le habló, hermanos, de una forma tan directa y tan cruda. Ya yo les he advertido. Ya saben lo que va a suceder si ustedes se van con dioses paganos. Y si lo quieren hacer es su decisión. Pero lo que soy yo
lo que es mi casa, vamos a servir a Dios, vamos a servirle a Jehová. Es lo que dijo con tal certeza, con tal seguridad, con tal convicción, que el pueblo le responde diciendo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, hermanos. Le respondía el pueblo a Josué. Amén. Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Amén. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos. Le dijeron estas palabras el pueblo a Josué. Y Josué le dice al pueblo: no podréis servir a Jehová. Amén. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Amén. Ahora Josué va un poco más allá. Ahora Josué le resalta, hermanos, que Dios es santo, es celoso. Dice: Dios es santo. Amén. Josué, hermanos, les estaba recordando o recalcando ahora, hermanos, que ellos tenían, aleluya, que servir de verdad a Dios. Amén. Josué renueva el pacto que ellos hicieron. Prácticamente esto que está haciendo Josué es una renovación de un pacto. Porque luego, hermanos, les dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. Amén. Porque Él es santo, le dice Josué. Si ustedes se van en pos de dioses paganos, hermanos, lo que le estaba hablando hace unos días atrás o hace unas semanas atrás, si ellos se iban y caían en idolatría, iba nuevamente a surgir este olor putrefacto, hermanos, y Dios no iba a tolerar esto. Ya Dios había juzgado esta tierra por causa de ese pecado. Y si ahora Israel volvía a caer en eso mismo, hermanos, Dios iba también a ejercer juicio sobre ellos. Era lo que les estaba diciendo Josué. Dios es santo y Él no va a tolerar que su pueblo se comporte de una manera distinta a la que Él ha establecido. Amén. Y le dice: ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová. Amén. Porque el pueblo le dice a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo insistió en que quería servir a Jehová y Josué le dijo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Dios, a Jehová, para servirle. Y ellos le respondieron: testigos somos. Amén. Ahora quitad pues, le dice nuevamente, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Aquí nos deja más claro la evidencia de que sí había entre ellos dioses ajenos. No entre todo el pueblo, sino que entre ellos, hermanos, existía todavía alguno que otro. Amén. Es lo que podemos entender. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo le respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Y allí entonces, hermanos, es cuando Josué hace pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué entonces habla de esto, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, amén, vamos a Deuteronomio, vamos a ver un momento el capítulo 31, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 31, mire lo que dice el versículo 7. Amén. Y llamó Moisés
a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Amén. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esto fue lo que Moisés le dijo a Josué, amén, justo antes de que Moisés partiese, amén. Eso fue lo que Moisés le dijo a Josué: tú vas a entrar al pueblo a la tierra prometida. Entonces esto, hermanos, nos da a nosotros como un indicio de que probablemente Josué animó de la misma manera al pueblo a que éste guardara la ley de Dios, lo que hoy se conoce como la Torá, hermanos, prácticamente. Y lo otro, que Josué no solamente los animó de palabra con todo lo que les estaba diciendo, sino también con su propio ejemplo. Al momento de decir esta frase: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué estaba hablando de su propio ejemplo, hermanos. Yo soy un ejemplo vivo delante de todos ustedes. Esto nos demuestra de que, o nos implica, hermanos, de que Josué dedicó sus últimos años a modelar fidelidad. Incluso desde Moisés ya Josué demostraba un gran ejemplo de fidelidad. El único, hermanos, según lo que nosotros leemos en la Biblia, que no cayó en la adoración de aquel becerro de oro, porque hasta Aarón estuvo involucrado en eso. Pero aparte de Moisés, el único que no estuvo allí fue Josué. Así que desde ese tiempo Josué fue un ejemplo, hermanos, de fidelidad a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es muy importante todo este periodo, hermanos, porque no solamente se habla de la conquista, de la guerra, de las batallas. Ese no fue el final. Se habla de todo el trabajo que hizo Josué para consolidar una nación, hermanos, bajo la dirección de Dios. Muestra que habían todavía problemas que no habían sido resueltos. Todavía había presencia de pueblos cananeos, amén, dentro de ellos. Todavía habían pueblos que debían ser expulsados, amén. Por ejemplo, hermanos, como lo dijo Josué anteriormente en un versículo, que no fuesen a mezclarse con los amorreos o los cananeos que todavía habitaban entre ellos. Ellos luego iban a ser expulsados. Entonces todo esto, hermano, tenía que quedar consolidado. Por eso es importante estos últimos discursos o estos últimos tiempos de Josué luego de la guerra. Esta parte espiritual, hermanos, nos resalta que Dios es un Dios santo, nos resalta que Dios es un Dios celoso. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amén. Habla de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amén. Con todo lo que somos. Nos resalta, hermanos, lo importante que tiene que ser Dios en nuestras vidas. Escuchen esto, pueblo de Israel: Dios es santo, Dios es celoso. Y si ustedes no son obedientes a su ley, si ustedes no cumplen su palabra, lamentablemente no podrán gozar, amén, de la bendición de Dios o de la bondad de Dios, porque Él tiene que hacer cumplir su palabra. Y si ustedes se van en pos de dioses paganos, pues Dios los va a entregar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque están cometiendo exactamente lo mismo que cometieron los habitantes de esa tierra en la que se encuentran ustedes ahora, hermanos. Es por eso que Israel luego sufriría tanto, precisamente porque ellos se irían en pos de dioses paganos. Amén. Fíjense que el modelo que Dios tenía, hermanos, una teocracia, hermanos, era una nación dirigida directamente por el Rey de Reyes.
¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Queremos un rey como las demás naciones. Amén. Gracias, hermana Patricia. Amós capítulo 5, verso 25-26. ¿Qué les dijo Josué, hermanos, al pueblo? Amén, que tenían que vivir cumpliendo las leyes que Dios les había hecho. Y Dios lo que quería, amén, era ser el rey de reyes para esta nación, hermanos, en todo momento. Bendito sea su santo nombre. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Queremos un rey como las demás naciones. Amén. Eso era lo que estaba pasando. Dios estaba mostrándoles, amén, lo que era el modelo que Él quería, amén, para su pueblo. Y ellos estaban diciendo, nosotros queremos un modelo como las naciones que están a nuestro alrededor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, Dios aún así les dijo, bueno, ustedes quieren un rey, yo les voy, un rey terrenal, un rey humano, bueno, yo les voy a dar un rey humano entonces. Pero tienen que saber que ahora tienen que pagar tributo, ahora tienen que pagar impuestos, ahora tienen que sus hijos darlos para el ejército sí o sí porque tienen que estar allí con el rey. Hermanos, tenían que pagar las consecuencias y aún así el rey hizo lo malo, entonces Dios tuvo que cambiarles el rey. Hermano, y usted conoce, hermano, no me quiero ir un poco más allá. Amén. Mi hermana Patricia nos recomendó Amós capítulo 5, verso 25, amén. Dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Amén. Aquí, bueno, a través de estos versículos, en este momento específico de la historia, no voy a contextualizarlo, pero Dios está haciendo referencia a aquel tiempo cuando ellos estuvieron en el desierto, hermanos. Si es que en más de una ocasión el pueblo de Israel le falló, amén, a Dios. Pero como Dios es justo, hermanos, nadie puede decir yo no lo sabía o no me dijeron o no me explicaron. Dios siempre les dijo con anticipación, si ustedes hacen esto, esto es lo que va a suceder. Pero es su decisión. Cuando dice también su palabra, hijitos, aquí está delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Ustedes deciden cuál escoger, pero yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. Amén. Allí estaba entonces estas últimas palabras de Josué, hermanos. El pueblo pacta con Josué, jura fidelidad. Amén. Josué les advierte de que Dios es celoso. Amén. Y sella este pacto con una piedra. Ya hemos leído toda esta parte. Amén. Aquí en este capítulo 24. Gloria a Dios. Y hermanos, dice la palabra que Josué le dijo al todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín. Eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la repartición, al norte del monte de Gaas. Amén. Esto es en la tribu de Efraín. Allí tenía Josué su heredad en Timnat Sera, y allí fue sepultado. Y allí en Siquem fueron sepultados los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Efraín y Manasés, hermanos, corríjame si estoy equivocado, Efraín y Manasés eran descendientes, o eran hijos, mejor dicho, de José. Amén.
de José salieron estas dos tribus, la de Efraín y la de Manasés. Y de la tribu de Efraín venía Josué. Amén. Si estoy equivocado, alguien me puede corregir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Josué murió a la edad de 110 años, al igual que su padre José. José murió también de esa edad, queridos hermanos, y allí en Siquén fue sepultado José. También en este capítulo 24 se habla de la muerte de Eleazar, que hasta este momento era el sumo sacerdote, recordando que él fue nombrado sumo sacerdote luego de la muerte de su padre Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. En este caso, Fines, si no me equivoco, hermanos, es el que asume como sumo sacerdote luego de Eleazar. Y Fines resalta su nombre porque él, en un momento de celo por Dios, hermanos, usted recuerda que acabó con dos personas que estaban cometiendo una abominación delante del tabernáculo, y Fines, hermanos, con una lanza, para no ser muy explícitos, usted debe recordar lo que hizo Fines, y Dios dijo que todos deberían ser como Fines, que actuó con celo. Amén. Dios es un Dios celoso. Bendito sea su santo nombre. Amén. Ya estoy acercándome al final, queridos hermanos. Josué entonces no deja un sucesor. Josué deja un sistema de gobierno. Josué dejó ancianos, Josué dejó príncipes, Josué dejó jueces, oficiales. Amén. Que esto, hermanos, tendrían que encargarse de administrar la justicia. Pudiéramos tener como referencia en Éxodo capítulo 18, versículo 21, mis queridos hermanos, acerca de los jueces. Podemos verlo en Josué capítulo 23, versículo 2, que lo vimos al principio, amén, donde se habla de todo este sistema que tenía o que dejó Josué establecido: jueces, ancianos, príncipes, oficiales, amén. Quizás pudiésemos hablar de algunas limitaciones. Por ejemplo, al no tener un líder central, quizás Israel entonces caería en tribalismo, hermanos, y posteriormente en idolatría. ¿Qué significa que Israel caería en tribalismo, hermanos? Que muchos comenzarían quizás a tener conflictos entre tribus. Amén. Los de la tribu de acá no nos llevamos con las tribus de allá, y así. Poco a poco esto iba a comenzar a generar ciertos conflictos que, hermanos, se verían totalmente reflejados luego de la muerte de Salomón. Amén. No es el tema el día de hoy. ¿Qué pudiésemos decir con respecto a esto, hermanos? Que incluso los mismos jueces, hermanos, también iban a caer en un problema, y era que los jueces que se iban a levantar luego, aunque si bien es cierto serían una especie de caudillo, si bien es cierto serían unos líderes carismáticos que libertarían al pueblo, hermanos, esto sucedería de forma muy esporádica y no quedaría de forma permanente, ya que el pueblo en distintas y diversas ocasiones se iría en pos de dioses paganos. Es terrible, hermanos, pero tenemos que entrar también en esta parte de la historia del pueblo de Israel, que es también conocido como el ciclo de los jueces. Amén. Esperemos pronto comenzar con este tema. También recordarles que, hermanos, tenemos un par de semanas para hablar de algún otro tema en general. Se escuchan propuestas, se escuchan ideas, qué temas pudiésemos hablar en este estudio bíblico.
como episodios especiales o como capítulos especiales, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para luego seguir con la historia, amén, y comenzar con el periodo o el ciclo, mejor dicho, de los jueces, porque el periodo de los jueces, como lo hemos visto ya en este tiempo, los jueces estaban ejerciendo su labor como jueces, amén. Así que, hermanos, los jueces ya existían, ya lo habíamos dicho, amén. Ya Moisés, incluso en Éxodo 18, 21, 22, en Deuteronomio capítulo 1, verso 15, también tenemos referencias con respecto a esto, amén. Josué los consolida a ellos como autoridad local. Durante y después de la conquista, usted va a recordar que en muchas ocasiones se hablan de los ancianos a la hora de tomar decisiones. Estaban los ancianos, estaba el sumo sacerdote, amén. Así que todo este sistema o toda esta parte administrativa, hermanos, esta teocracia, hermanos, era el legado de Josué, el Dios de los dioses, el rey de los reyes, hermanos, sería el rey de esta nación. Lamentablemente careció de una visión espiritual y no entendió esto, hermanos, porque si usted lee, bendito sea el nombre del Señor Jesús, si usted lee el primer capítulo, aleluya, de los jueces, dice el versículo 1, que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero? Amén. Aquí se ve cómo ellos a los pocos días cumplen la palabra y van trabajando en base a lo que Josué dijo. Pero si usted sigue leyendo más adelante, se va a dar cuenta de que luego de esto, hermanos, morirían estos ancianos que estaban en el tiempo de Josué y moriría prácticamente esta generación, hermanos, y luego el pueblo se iba a apartar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esto era lo que iba a suceder después. Pero lo que nos deja de enseñanza la palabra de Dios nos dice que mientras estuvo Josué con vida y los ancianos que estaban en ese tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, no se apartó. El pueblo de Dios no se apartó. Mientras estuvo Josué allí, hermanos, es importante resaltar esto, porque esto nos dice que Josué, bendito sea su santo nombre, hizo un trabajo excepcional. Mucho que podemos hablar de este líder, mucho que podemos imitar de Josué y de este sistema que se había establecido para el pueblo de Israel. Incluso en nuestro tiempo, hermanos, nosotros tenemos como rey al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y pudiésemos hacer una comparación con respecto a esta estructura, hablando de los ancianos, de los jueces, de los príncipes, amén, pudiésemos hablar de la organización o la estructura en la que actualmente nosotros estamos. Podemos hablar de pastores, podemos hablar de obispos, hermanos, podemos hablar de una estructura bien organizada de todo el cuerpo, pero siempre reconociendo que la cabeza de ese cuerpo es Cristo, es el Señor Jesús, y toda la iglesia es el cuerpo, hermanos. Así nosotros podemos entender que siempre ese ha sido el diseño, el modelo que Dios ha querido para su pueblo, amén, y el día de hoy para sus hijos. Un solo Dios y Padre, un solo Espíritu, amén, con el cual nosotros hemos sido bautizados, un único y verdadero Dios sobre todas las cosas, que nos ha dejado un nombre bajo este cielo, hermanos, dado a nosotros los hombres, por el cual podemos ser salvos, y no hay, amén, otro nombre, hermanos, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor,
A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra por siempre y para siempre. Nuestro Dios, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, hermanos, nosotros, sus hijos, también entonces debemos vivir conforme a su palabra. El día en que usted y yo nos apartemos de su palabra, hermanos, lamentablemente tendremos que ver las consecuencias de ello. Pero si nosotros permanecemos, aleluya, conforme a la palabra de Dios, vamos a ver su mano poderosa. Aunque su misericordia, hermanos, nos guarda, aún cuando le fallamos, aún su misericordia nos guarda, hermanos. Lo que nuestro Padre Celestial quiere es que nosotros seamos hijos de obediencia. Amén. Queridos hermanos, para mí un placer haber estado con ustedes. No sé, porque estamos finalizando ya con Josué y con toda esta parte de la conquista. Quedarían solo algunas cosas puntuales que hablar luego de la conquista, luego de Josué, entrando al ciclo de los jueces. Pero no sé, hermanos, si alguien quisiera, no sé, si alguien por allí me dejó un texto no revisado. Amén. Si alguien quisiera decir algo o preguntar algo, hermanos, ya estamos finalizando por el día de hoy. Amén. Agradecerles desde ya a todos ustedes, hermanos. Pastor Ezequiel. Dios les bendiga en grande manera. Amén. El libro de los jueces, el contexto es las divisiones que hay, ¿cierto?, entre tribus, porque tengo entendido, por ejemplo, que no habían líderes, en una parte no habían líderes que querían unir, que líderes que unieran, y hacían todo lo contrario, desunían. Y dentro de esto se levanta una mujer llamada Débora, que convocó a los ejércitos a luchar contra el rey enemigo, a los reyes enemigos. Y aún así no logró reunir a todos. O sea, podríamos comprender que el pueblo de Dios nunca ha sido unido. Ha habido desde siempre. Los conflictos internos han estado ahí. Así es. Y Dios nos llama a la unidad, a nosotros ahora. Nos llama a ser unidos. Porque con la unidad se puede lograr todo. Amén. Y ahí fue cuando nacieron los reyes. Los reyes tampoco lograron unir, porque tenemos el caso de Salomón que usted habló delante. Qué difícil tiene que haber sido para Moisés y para Josué tratar de llevar un pueblo, una nación gigante, hartas personas, hacia la tierra prometida. Pero aún así lo lograron, con la ayuda del Señor. Gracias, hermano Jackson. Sí, con respecto a alguna de las cosas que nos estaba diciendo el pastor Ezequiel, con respecto a lo de la parte de los fragmentos tribales, amén. Sí, efectivamente las tribus comenzaron como a cerrarse, hermanos, y a centrarse cada uno en sus propios problemas en lugar de actuar como una única nación. Por ejemplo, si vemos lo que dice en Jueces, capítulo 17, versículo 6, da un panorama bastante triste de lo que era el pueblo de Israel. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Fíjense que incluso falla el tema del sacerdocio, porque luego de Finés, hermanos, como que se pierde un poco la línea de los sumos sacerdotes, y ya casi al final de la era de los jueces aparece Elí, que también, dicho sea de paso, fue un mal sacerdote. Sus hijos, bueno, usted conoce la historia, tampoco vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, pero para que usted más o menos se haga la idea,
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el capítulo 2 de Jueces, que era lo que yo les estaba diciendo, mire lo que nos dice, hermanos, en el versículo 6, capítulo 2 de Jueces, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ahí lo dice claramente en este versículo 7, todo el pueblo, hermanos, sirvieron, amén, durante todo el tiempo que Josué estuvo, durante el tiempo que los ancianos sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, hermanos, viene un gran pero en el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y mire cómo lo dice la palabra de Dios, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Amén. Lamentablemente esto es lo que sucede. Pudiésemos analizarlo, pastor Ezequiel, de muchas maneras. Cómo es que se levanta una generación que no conocía a Jehová y tampoco conocía la obra que él había hecho por Israel, cuando dejaron, por ejemplo, tantos monumentos, cuando dejaron, hermanos, tantas cosas físicas visibles para que no sucediera precisamente esto. Y se levanta una generación que no sabe quién es Dios, no sabe quién es Jehová, y mucho menos conoce la obra que hizo Dios. ¿Cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo sucede esto? Entonces, también hay una responsabilidad allí, pudiéramos decirlo en cierta forma, de esa generación que partió. No le inculcó a sus hijos, como lo decía la Escritura, no meditó en la ley de día y de noche, no los ató a sus pies, no le habló a sus hijos, no los formó, hermanos, diciéndole, nosotros fuimos testigos de Dios, de su milagro. Mira, aquí está este monumento que significa esto, mira esta enorme piedra, aquí nosotros hicimos pacto, mira aquí en el Jordán nosotros pasamos por aquí, el agua se contuvo de este lado y nosotros pasamos en seco. Allí hay mucho también que pudiésemos hablar con respecto a esto, hermanos. Lo cierto es que se levantó una generación que no conocía a Dios. Amén. Y allí es cuando vienen los problemas. La estructura que había quedado, hermanos, si usted se fija, el primer capítulo de Jueces y comenzando el segundo capítulo, nos da como cierto ánimo. Sí, murió Josué y el pueblo siguió, consultaron a Dios, allí estaba Fines, hacían consulta, ¿qué tribu va a subir a tomar su heredad? Es esta, es aquella, y lo estaban haciendo bien. Pero murieron todos estos ancianos, toda esta generación, y se levantó una nueva. Entonces también allí hay un legado, hermanos, hay una enseñanza para los que somos padres también muy importante. Gracias por estar aquí, hermanos, gracias por haberse tomado el tiempo. A cada uno de ustedes hay un bonito número conectado, hermanos, por eso no los voy a mencionar a todos, amén, pero de verdad darle gracias a Dios por haber estado aquí conectados, hermanos. Así que vamos a orar para quedar despedidos. De verdad que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, pastores, por haberse dado el tiempo de estar aquí en este estudio, hermanos. Tomarnos el tiempo para analizar la palabra, amén, para escudriñarla, para estudiarla y, hermanos, aprender, que es lo que finalmente nosotros queremos, aprender más y más de la palabra de nuestro Dios. Así que la invitación desde ya, con la ayuda de nuestro Dios, es para el próximo martes
Vamos a ver si podemos hacer un capítulo especial para el próximo martes, o estaré recibiendo ideas, hermanos, o sugerencias, y quizás el próximo martes hablemos de estos últimos días después de Josué. Amén. Antes de entrar en esta generación que no conocía de Dios, ahí lo vamos a estar viendo. Pero la invitación desde ya es para la próxima semana a la misma hora. Amén. Con la ayuda de nuestro Dios. Así que, hermanos, les invito a que me acompañe a hacer esta oración para quedar despedidos. Es un poco tarde, tal vez. Pido disculpas porque no arrancamos a la hora, pero gracias a Dios pudimos finalizar el tema. Así que, hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta última oración. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios amado, gracias te doy, gracias te da mi alma, Señor Jesús, por esta bella oportunidad que nos diste de estar aquí, Señor, conectados a través de este medio. Pero lo más importante, conectados a través de tu Santo Espíritu, que es el que nos une el día de hoy, con el deseo, con la intención, Señor, de conocer más de ti, de aprender más de tu palabra, Señor Jesús. De ver, Señor, a través de la historia, Padre Santo, cómo el pueblo hizo lo malo delante de ti, Señor Jesús, aún después de haber visto grandes señales y prodigios, y ver, Señor, cómo tú tienes que cumplir tu palabra porque es la justicia, Señor, pero también ver tu misericordia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, a no fallarte, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, Dios de los cielos, a guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, porque si bien es cierto, vimos ejemplos de aquellos que no fueron fieles a ti, Señor. También vimos ejemplos de varones, de personas, de hombres y mujeres que sí fueron fieles ante ti, Señor, que sí pudieron serte fieles, Señor. Ayúdanos a ser como ellos, Señor Jesús, a no fallarte, Señor, a siempre hacer tu voluntad, a poder entender tu voz cuando nos hablas de diferentes maneras. Ayúdanos, Señor Jesús, cuando estamos en la calle. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Señor. Líbranos de todo mal. Despídenos en paz, Señor, de esta preciosa reunión. Y te ruego, Señor, que también seas tú bendiciendo a cada hermano o cada hermana que está conectado, Señor. Mira sus familias, mira sus hogares, Señor Jesús. Guárdales, te lo ruego. Bendíceles, Señor Jesús, y ayúdanos en todo momento. Gracias te doy, Dios de los cielos. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Somos despedidos, mis queridos hermanos. Si desea activar su cámara, su micrófono para despedirse, puede hacerlo. Que el Señor Jesús les bendiga. Bajo cielos de fe